Hola, ¿cómo están mis amigos de Spanish Boost? Una vez más, tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo están? Yo, la verdad, estoy excelente, estoy muy feliz de hablar con ustedes, de contarles un poco mi vida, de hacer este podcast. Y hoy me desperté con una idea en la cabeza. Me desperté pensando en mis estudiantes, como siempre, porque yo pienso mucho en mis estudiantes. No sé si sabían esto, pero soy tutor de español. Soy tutor y profesor de español, doy clases online, a veces en persona, pero principalmente online. Y básicamente trabajo de eso. Por ende, tengo muchos estudiantes, conozco muchas historias, conozco demasiados, pero demasiados datos de países, demasiadas cosas en general. Y principalmente conozco muchos niveles diferentes, porque yo trabajo con personas de nivel alto, de nivel medio, de nivel bajo, personas sin nivel, literalmente con todo, y de todos los países. Entonces, algo muy común que las personas me preguntan es, Martín, ¿cuál es el mejor método para aprender español? ¿Cómo debería aprender español? Y después de 2000 clases, más o menos ese es el total de clases que di hasta ahora, bastante. Después de 2000 clases, creo que tengo una opinión al respecto. Bueno, es una pregunta complicada y es una pregunta que vamos a intentar responder en este episodio del podcast. Y primero y principal, quiero decirte a vos, a ti que estás escuchando, que probablemente estás muy motivado con aprender español o no. Quizás no tienes nada de motivación y no tienes ganas, no tienes motivación para aprender más. Bueno, quiero hablarles a los dos tipos de personas, a la persona motivada y a la persona sin motivación. Y quiero que sepan que la motivación es temporal, siempre. No solo en español, pero bueno, vamos a hablar de español y vamos a hablar de idiomas. Creo que es lo mismo para todos los idiomas. Si estás aprendiendo español, chino, inglés, eh, no sé, chileno. Y bueno, lo importante y lo que quiero decir es que la motivación es temporal. Siempre. Entonces, a veces la motivación es muy alta. Principalmente cuando vas a empezar a hablar español. Tienes mucha motivación, quieres aprender 5 horas por día, quieres practicar escuchando 8 podcasts a la vez, al mismo tiempo, quieres ver videos de español, cambias tu teléfono a español, cambias el lenguaje, todo. Y después con los días, con las semanas, esa motivación va cayendo y va cayendo. A veces no, pero generalmente siempre termina cayendo. Y lo mismo pasa al revés. Eso es algo que yo noté mucho, que yo me di cuenta. Lo mismo pasa en el lado opuesto. Cuando una persona no tiene motivación, muchas veces la motivación aparece después. Tengo estudiantes que no querían aprender español. Tenían que aprender porque
estaban en la escuela y en la escuela aprendían español y después de varias lecciones, cada vez tenían más motivación y decían, Martín, me está gustando hablar español. Me gusta poder comunicarme con personas. Me gusta, estoy muy motivado. Entonces, la conclusión es, si estás motivado, tenés que entender que no va a ser para siempre. Esa motivación va a caer en algún momento. Y cuando no estés motivado, también tenés que entender que esa motivación puede subir otra vez. Esa motivación puede aparecer otra vez. Es como una montaña rusa, básicamente. Entonces, cuando una persona tiene motivación, es muy fácil practicar, es muy fácil aprender, es muy fácil ir a las lecciones, ir a las clases, es muy fácil ver videos. Pero ¿qué pasa cuando no hay motivación? ¿Qué pasa cuando la motivación no existe? ¿Qué hacemos? Eso es muy interesante y es una respuesta que está conectada con otra pregunta, con la pregunta de Martín, ¿cuál es el mejor método para aprender español? Vamos a combinar las dos respuestas, ¿ok? Tengo alumnos que quieren aprender gramática, solamente gramática. Me dicen, Martín, por favor, explícame todos los tiempos verbales, explícame todos los pasados. Quiero tener cuadros gigantes con palabras. Y tengo otros estudiantes que me dicen, Martín, si me enseñas gramática, me voy. Tengo de todo. Entonces, si yo intento enseñarle gramática a mis estudiantes que no les gusta la gramática, probablemente me van a insultar, probablemente se van a ir, probablemente me van a matar, no sé. Entonces, no puedo decir que la gramática es el mejor método, pero, ojo, si a mis estudiantes que les gusta la gramática aparezco y digo, chicos, no vamos a practicar gramática, vamos a practicar con historias, vamos a practicar con textos, vamos a practicar hablando. Se van a enojar. Van a decir, no, no puedo, no tengo el nivel, no me gusta, no. Y se van a frustrar y se van a aburrir. Entonces, ¿significa que el input comprensible significa que hablar tampoco es el mejor método? No, eso es exactamente lo que intento decir. No hay un método perfecto. No hay una fórmula secreta que funcione, que sirva para cualquier persona. No existe. Después de 2000 clases, puedo confirmar que no existe. Tengo estudiantes que desde el día 1 aprendimos con gramática. Todos los días practicar tenses, practicar tiempos verbales, practicar verbos irregulares. Y esos estudiantes hoy en día hablan perfecto, hablan muy bien. Y después tengo otros estudiantes que nunca aprendieron la gramática. Nunca. No saben qué significa subjuntivo. No saben qué significa pretérito pluscuamperfecto. No tienen idea. Y hablan español perfecto también. Entonces, esa es mi respuesta.
No existe un método que sea 100% válido para todos. Depende mucho la persona. Algunas personas son introvertidas. Es difícil hablar, es difícil comunicarse. Y está perfecto, está bien, no pasa nada. Con esas personas probablemente sea mejor practicar la gramática, que se sientan seguros o seguras de que, ok, entiendo todo, no voy a hacer ningún error, o voy a hablar. Y hay otras personas extrovertidas, ¿no? Estudiantes más abiertos al diálogo, más extrovertidos, y probablemente ellos necesiten hablar, como un bebé. Cuando le enseñas a un bebé, no le enseñas gramática. Cuando le enseñas a un bebé, le enseñas a hablar. Pero cuando el bebé está en la escuela, le enseñas la gramática. Entonces, todos aprendimos los dos métodos con nuestra lengua madre. Entonces, mi conclusión es que no hay una receta secreta, no hay una fórmula para aprender español que funcione para todo el mundo. Pero, atención, pero hay un patrón que yo descubrí. Hay un patrón que me di cuenta que hace la diferencia. Hay una diferencia muy grande entre mis estudiantes que hablan fluido y mis estudiantes que no aprenden. Porque tengo estudiantes con 10 clases que hablan perfecto y tengo estudiantes con 100 clases que no pueden hablar bien. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que los estudiantes que lograron sus objetivos, los estudiantes que cumplieron sus metas, son estudiantes que practicaron todos los días. Cuando digo todos los días, no digo literalmente todos los días. O sea, si pierdes tu racha de Duolingo, no pasa nada. Si pierdes los 500 días de Duolingo, no pasa nada. Pero practicar todos los días significa tener la intención de mejorar cada día. No, no necesitas practicar 3 horas por día. Ni siquiera necesitas practicar todos los días. Puedes tener breaks. Puedes tener descansos. Está bien, pero necesito que tengas continuidad. Necesito que seas regular. Eso, eso va a marcar la diferencia. Si del lunes a domingo estudias español, excepto los miércoles, no pasa nada. Lo que importa no es el día que no estudiaste. Importan los otros 6 que sí estudiaste. Y otra cosa, estudiar, la palabra estudiar no significa que sea aburrido. Todo lo contrario, estudiar significa aprender. Y aprender, en mi opinión, es algo muy divertido. Entonces, cuando digo estudiar, no digo sentarse y leer un libro por 3 horas. No, estudiar, aprender, significa usar el método que es mejor para ti. Eres una persona de gramática. Estudia gramática. Si te gusta la gramática, a mí me encanta la gramática. Me encanta la gramática. De los idiomas que sé hablar, yo siempre estudié la gramática. Pero porque a mí me gusta. Porque soy una persona introvertida, no me gusta sonar ridículo
y quiero aprender primero las bases. Pero mis amigos que hablan otros idiomas nunca aprendieron la gramática y hablan perfecto también. Entonces, ¿qué te gusta? Esa es mi pregunta. Y quiero que después de este podcast te preguntes, ¿qué me gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la cultura argentina, por ejemplo? Ok, literalmente no existe una mejor forma de aprender un idioma que si te gusta la cultura. Perfecto, ¿te gusta la cultura argentina? Mira videos de Argentina, mira películas de Argentina, mira series de Argentina. Aprende por qué en Argentina hablan así. ¿Por qué usan este slang? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y el resto de países? Hay un millón de formas. ¿Te gusta la música? Ok, hermano, escucha música en español. Escucha música en español, mira las letras. O sea, intenta encontrar tu método. Y así vas a aprender. Entonces, ¿y el input comprensible funciona? Sí, totalmente. ¿La gramática funciona? Totalmente. ¿Qué no funciona? ¿Qué cosa no funciona? Rendirse. ¿Qué cosa no funciona? No estudiar diariamente. O no estudiar seguido o constante. Eso no funciona. Literal. El resto, 100% puedes encontrar la mejor forma de hacerlo. Entonces, te invito a que lo encuentres. Voy a darte algunas recomendaciones, por ejemplo, en mi canal hay un video donde hablo de apps, de aplicaciones para practicar español. Hay aplicaciones donde puedes poner subtítulos de cualquier idioma a cualquier serie. Entonces puedes leer y comparar, puedes practicar la gramática, puedes buscar libros. Hoy en día, cualquier forma es buena. Si necesitas una guía, un profesor puede ser buena. Puede ser bueno, puede ser buena, puede ser buena idea. Y no digo yo, digo cualquier profesor. Si necesitas un profesor, también es una excelente idea. Pero lo mismo, no es necesario si no lo necesitas. Tengo estudiantes que aprendieron sin ningún profesor. Entonces, de verdad que depende totalmente de la persona que seas y no te frustres. No te frustres porque es un camino largo aprender un idioma. Por supuesto, hay personas que aprenden más rápido, hay personas que aprenden más lento, como todo. Por eso hay personas que aprenden matemática más rápido, por eso hay matemáticos y también hay escritores y por eso hay personas que son profesionales en deportes y otras no. Hay personas para todo y aprender un idioma es un camino largo, ¿ok? Quizás si tienes suerte y eres bueno, un poco más corto, pero es una montaña rusa, tiene altibajos. Un día vas a sentir, mi español es genial, y otro día vas a decir, oh, yo no puedo hablar español. Y es normal, es totalmente normal. Y eso es lo lindo de aprender idiomas. Y eso es lo mejor y en mi opinión vale totalmente la pena. Vale totalmente la pena intentarlo. Y si el idioma te gusta, mejor. Es la satisfacción más grande hablar con otras personas, aprender su cultura. Me parece fantástico. Y no te frustres, porque es un camino con forma de montaña rusa y es un camino muy largo.
Y no te frustres si el método que estás usando no te sirve. Si eso pasa, puedes cambiar de método. No pasa nada. Hoy en día es muy fácil. La verdad, tenemos muchos privilegios y hay que aprovecharlos. Entonces, si la forma que estás aprendiendo lo intentas, lo intentas, lo intentas y no cambia, ok, listo. Vamos con otro método. Y eso fue básicamente mi respuesta a esta pregunta. Entonces, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Quiero saber, la verdad, quiero saber cómo es tu método para aprender español. Quiero saber si te sirve ver los videos. Quiero saber si te gusta lo que estoy haciendo. Espero sus respuestas en los comentarios y principalmente decirles, vamos, español es muy divertido y cualquier persona puede aprenderlo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.